Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue de nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Mi Señor, gracias una vez más por esta mañana. Gracias, Rey, porque podemos cantar. Gracias porque no tenemos ningún impedimento. Gracias porque, aunque quizá algunos de nuestros vecinos están descansando aún, ellos no son un problema para nosotros. Gracias porque podemos hacerlo con total libertad. Pero Rey, esta mañana yo te ruego que nos ayudes a entender que nuestra libertad va mucho más allá de unas cadenas físicas, va mucho más allá de un impedimento, incluso legal. Ayúdanos a entender esta mañana que la libertad que tenemos en ti incluso no obedece a situaciones físicas, sino que la das y cada uno de nosotros la puede experimentar desde lo más profundo del corazón y exteriorizarla a la vida cotidiana. Yo te ruego, Señor, que nosotros podamos entender, que nos abras el corazón, el entendimiento y que te podamos escuchar esta mañana. Y gracias por la vida de hombres como el apóstol Pablo. Gracias por haberle utilizado, por haberle llamado, pero gracias por su corazón, obediente, sensible, pero fuerte a la vez, para defender la verdad. Gracias por él. Y gracias por pensar en nosotros cuando le llamaste a Él. En tu Hijo, amén. Muchas gracias, buenos días. Bueno, ahí van llegando. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Es nuestra tercera charla de la serie Gálatas, un llamado o a libertad fuiste llamados. Si perdiste una de las anteriores dos charlas o si perdiste las dos, puedes verlas en www.convivanorte.com. Si simplemente quieres recordar o mirar las series que se han dado en los casi 4 años que lleva Conviva Norte, ahí pueden encontrarlas en nuestra página de internet. ¿Recuerdan? Hemos arrancado hace 20 días el estudio de los Gálatas. El pastor Smith nos dio una introducción a lo que era la carta. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el motivo por el que el apóstol Pablo escribió esa carta? Hice esa pregunta hace 8 días, con la esperanza de que hoy la respondieran. El apóstol Pablo escribió esa carta a los Gálatas para combatir el legalismo, ¿sí? ¿Y qué era el legalismo? ¿Qué es el legalismo? ¿Qué se comprende como legalismo en la actualidad? La observancia de las normas en el pueblo judío y en ese contexto era la observancia exagerada de la ley de Moisés, de la Torá en ese tiempo, los mandamientos, por encima del evangelio o el mensaje de Jesús. Por eso Pablo escribió y se tomó todo el cuidado, todo el tiempo, pero también todo el valor que necesitaba para enfrentar ese problema del primer siglo en la iglesia. Y entonces Pablo empieza a defender el evangelio, a defender su mensaje. Y entendimos después de la introducción
que Pablo se dispone a defender el Evangelio, ¿sí? A decir, este es el Evangelio, esto es a lo que ustedes se deben ceñir. Pero por otro lado, Pablo se detuvo a defender su apostolado. ¿Recuerdan? Pablo se detuvo a enseñar y a mostrar sus credenciales de tal manera que la gente pudiese confiar en el mensajero, ¿cierto? Y dijimos hace 8 días que si alguien nos miente una vez, o si nosotros sabemos que esa persona es mentirosa, todo lo que esa persona nos diga, nosotros vamos a dudar, ¿cierto? Eso no me pasa solamente a mí, creo que nos pasa a todos. Aún cuando lo que esa persona esté diciendo sea verdad. Entonces, por eso era tan importante que el apóstol Pablo, después de defender el mensaje, presentara sus credenciales como mensajero. Eso era demasiado importante en ese contexto, y lo es todavía. Y luego de haber dado esos 2 pasos, entonces el apóstol Pablo se enfoca en enseñar por qué la ley o por qué la gracia es superior a la ley. Y debo aclarar aquí algo antes de continuar. El apóstol Pablo, en el capítulo 3, versículo 1 de Gálatas, les dice: Gálatas torpes. Cristianos torpes, creyentes torpes. Un poco fuerte. ¿A ustedes les han dicho torpes alguna vez? ¿En casa? ¿Y por qué les dicen eso? ¿Porque obedecen? ¿Porque toman las mejores decisiones? Creo que somos torpes por naturaleza. La verdad, yo he tomado decisiones en mi vida muy torpes. En serio, demasiado torpes. Y el apóstol Pablo les dice Gálatas torpes. Esto es la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera dice Gálatas insensatos, Gálatas necios. Si alguien les ha dicho torpe o necio o necia, es porque eres necio o eres necia. Nos cuesta a veces. Especialmente en este momento, Pablo está muy bravo. La verdad, está regañando a los nuevos creyentes. ¿Por qué lo hacía? Pablo tenía toda la razón para hacerlo. ¿Por qué? Porque se estaban acomodando a un doble mensaje, a una doble moral. Y eso lo vemos en muchos círculos sociales. Aún dentro de las iglesias, personas aún dicen mi vida espiritual y mi vida secular, mi vida normal, o sea, mi vida fuera de la iglesia. No hay ninguna diferencia, no hay ninguna división. Tú eres espiritual o no eres espiritual, ¿sí? No hay tal diferencia. Pero los apóstoles o la primera iglesia en ese momento, por un lado, habían creído en el mensaje de Jesús, en el mensaje que Pablo les había presentado. De hecho, lo habían recibido y de hecho eran salvos. Habían sido salvos por gracia. Pero por otro lado, ¿qué hacían? Como para asegurarse, querían seguir sujetos a la ley. Es decir, seguían esforzándose en cumplir los mandamientos. ¿Eso es malo? No, no hay nada de malo en eso y vamos a entender un poco el por qué. Lo malo era la razón por la cual lo hacían. Pero el hecho de que ellos se esforzaran en cumplir los mandamientos no era malo en absoluto. No era para nada malo. El problema es que ellos seguían creyendo que habían aceptado a Cristo, que eran salvos por gracia, pero para asegurarse de su salvación, entonces necesitaban continuar cumpliendo las reglas, cumpliendo las normas. Ahora, ¿ustedes alguna vez le han dicho a Dios, me encantan tus planes son perfectos y tu voluntad es agradable y perfecta?
Pero te sugiero que hagas esto. ¿Sí les ha pasado? O tal vez, Dios, en serio, gracias por lo que tienes para mi vida, gracias por las cosas maravillosas que están haciendo, pero por favor, permíteme ayudarte. Es que creo que esta partecita no va del todo bien. Déjame que te ayude. Ayúdate que yo te ayudaré. Lemuel 4:25. Eso es inventado. ¿Ustedes alguna vez, después de cuando van a salir de casa, han echado llave a las 3, 4 chapas que tienen en la puerta principal? Salen y luego se devuelven y hacen esto. ¿Sí? A mí me pasa todo el tiempo. Yo todo el tiempo lo hago ya y... ¿Yo cerré? Sí, cerré. A veces, en serio, a veces vuelvo a meter la llave a ver si están 2, 3 cerrojos. Pero en esencia, eso es lo que ocurre con esos 2 mensajes que los Gálatas tenían. Sí, habían cerrado. Pero hasta que no se devolvían, hasta que no tomaban la manija, entonces no se sentían del todo libres. Ese es el problema. Así que el apóstol Pablo comienza a defender lo que estaba enseñando y comienza por mostrar el contraste entre la responsabilidad, que es la ley, versus libertad, que es la gracia. Ese es el primer punto en sus boletines. Y claro, necesito explicar eso, porque cada vez que vemos el versus es sinónimo de combate, ¿cierto? O sea, la gracia pelea con la ley. ¿Están en conflicto la gracia con la ley? No. La gracia y la ley no pelean para nada, pero lo que está ocurriendo aquí no es más que el reflejo del alcance humano. El esfuerzo del hombre por hacer lo que bien le parece. La ley y la gracia no se contradicen, sin embargo, la forma en que los judíos o los judaizantes negaban la eficacia del sacrificio de Cristo hacía que pareciera estar en conflicto. Realmente, la ley y la gracia no pelean, para nada. Más bien, el hombre tiene problemas con el concepto y con el mensaje de gracia. Leía la otra vez un libro de Mas Lucado en donde él se refería al tema de la gracia y narraba una historia real que ocurrió en un supermercado en los Estados Unidos. Y creo que lo he contado antes. Pero cuenta la historia que una pequeña marca empezó a impulsar unos productos al mercado, unos productos comestibles. Dicen que los productos en un comienzo se vendieron y tuvieron una acogida impresionante. Pero después de un momento como que llegó a un punto y empezó a bajar. Empezaron a bajar las ventas, empezaron a bajar tanto que obviamente los productores, la compañía empezó a hacerse las preguntas pertinentes. ¿Qué está pasando? Empezó a estudiar los clientes, todo. Y resulta que no encontraban ninguna razón por la cual pensar que las ventas habían bajado. Entonces recibieron la sugerencia de alguien que les dijo, cuando revisaron el empaque, las galletas, que creo que eran los productos, solo tenían 2 ingredientes, 2, 3 ingredientes. Y esa persona les sugirió a la compañía que colocaran más ingredientes, que añadieran muchos ingredientes. Y dicen que, por arte de magia, las galletas empezaron a venderse otra vez. Ahora, ellos atañen esto al hecho
de que si la gente ve toda la receta o los ingredientes completos, ellos sienten tranquilidad. Y más de Lucado hacía esa analogía para mostrar un poquito del intento del hombre delante de Dios. Dios dice, gracia por medio de la fe. Es todo lo que tienes que hacer. Pero nosotros somos felices añadiendo. Hasta que no añadimos lo que nosotros consideramos, entonces no nos encontramos satisfechos, no nos sentimos satisfechos. Y ahí está Pablo luchando. Y lo primero que Pablo les aclara es que la ley no es mala, sino que la ley cumple perfectamente el propósito en el plan de salvación de Dios para con el hombre. ¿Recuerdan ustedes cuál es el propósito de la ley cuando hablamos de salvación? Era salvar al hombre, pero eso era lo que creían los judíos, o lo que muchos creen. ¿Pero ese era el propósito? No. El propósito de la ley era conducir, acercar al hombre pecador a Dios, no alejarlo. Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 25, dice, antes de venir esta fe, o sea, el evangelio de la gracia, la ley nos tenía presos. Yo sé que huele como a recalentado, pero vamos a dejar a nuestros técnicos allá atrás encargados y vamos a tratar de enfocarnos, ¿vale? Dice, ¿ves? Ya me perdí. Capítulo 3 de Gálatas, versículos 23 y 25. Dice el versículo 23, antes de venir esta fe, ¿cuál fue? El evangelio de la gracia, el mensaje que Pablo proclamaba. La ley nos tenía ¿en qué sentido? Presos. Y saben, me gustaría que pudieran subrayar esas palabras en sus Biblias porque van a ser claves para la siguiente charla. Eso debería estar subrayado. Dice que la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Dice, así que la ley vino a ser nuestro guía encargado a conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe. Pero el versículo 25 dice, ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. Es decir, ya no estamos sujetos a la ley. ¡Qué alivio! En serio, ¡qué alivio! Fantástico, excelente. La ley dice, no robarás. Pero como ya no estamos sujetos a la ley, entonces vamos a robar. Ya no estamos bajo la ley. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre, jóvenes y los que alguna vez lo fuimos. Honra a tu padre y a tu madre, pero Pablo dice que ya no estamos bajo la ley. Entonces, chicos, ustedes pueden ser desobedientes ahora. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley. Es lo que dice el apóstol Pablo. Perfecto. ¿De acuerdo, papás? Sus hijos ya no están bajo la ley. Pueden hacer lo que deseen. En casa ya no hay reglas. La ley dice, no jurarás o pronunciarás el nombre de Dios a la ligera. Ustedes son de los que acostumbran a decir, mira, te lo juro, por Chuchito lindo. Algunos, un poco más respetuosos, dicen, por mi Padre que está en los cielos. ¿Para qué? Para ver si nos creen. ¿Y saben qué dice la ley? No jurarás. Y ni siquiera la ley en el original dice jurarás. Dice no pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, a la ligera. Eso es diferente. Nosotros somos especialistas en hacer eso todo el tiempo. Algunos de nosotros ya hemos dejado de jurar porque hemos entendido. Pero aún
lo pronunciamos a la ligera. Y ese, en esencia, era el mandamiento. Entonces, ahora sí, podemos hacerlo a la ligera y podemos ir jurando por un lado y por otro para que por fin nos puedan creer. La ley dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y lo voy a dejar ahí. ¿Eso es lo que significa no estar sujetos a la ley? Pero ¿cómo es que Pablo dice que ya no estamos sujetos a la ley? ¿Qué hacemos? ¿Significa que ya no necesitamos cumplir los mandamientos? Pero Pablo dice, ya no estamos sujetos a la ley, ya no estamos bajo la ley, o sea que ya no hay normas. ¿Cómo es que Pablo dice que ya no estamos bajo la ley y nosotros, algunos de ustedes, les sugerimos que den el paso del bautismo? ¿Cómo es posible que Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, pero ustedes que son voluntarios y los que están aspirando a ser voluntarios en Conviva Norte reciben un cuadrito de responsabilidades, pero también de requisitos? ¿Cómo es que conciliamos una cosa con la otra? ¿Está en conflicto Pablo? ¿Tienen razón los primeros creyentes de estar en ese conflicto? ¿Pablo los está tratando de enredar? No. Necesitamos entender algo que es importante. Antes de que Dios se manifestara en la persona de Jesús, en la persona de Cristo, las personas, especialmente el pueblo judío, consideraban la ley de Moisés y el cumplimiento de la misma como el único camino a la reconciliación con Dios. Y de hecho, así lo era. Cumple los mandamientos y estarás bien. Así era en el Antiguo Testamento, así era para el pueblo judío y cualquier hombre que quisiera acercarse a Dios. Y digo hombre en el sentido del género, de la raza humana. Cualquiera que quisiera acercarse a Dios necesitaba someterse a la ley y cumplir cada uno de los mandamientos. Entonces, ellos apelaban al cumplimiento de la ley para sentirse completos, perfectos y limpios espiritualmente. De otra manera, ellos no podían acercarse a Dios. Ahora, ¿eso era malo? No, Dios mismo había establecido que así debería ser. Así que el hombre debía ajustarse a las leyes divinas. Desde luego que así debe ser. Sin embargo, el hombre fue mucho más allá. En primer lugar, el hombre le dio más importancia al decreto que a quien instauró el decreto. Eso es un problema serio. Es el hijo que dice, papá, dame responsabilidades y dejémoslo ahí. Nada de charlitas, nada de consejerías, nada de eso. No quiero tener una relación contigo. Lo que tú digas, la persona, o tú como persona, me importa lo que pienses. Dime lo que tengo que hacer en casa, yo lo cumplo y estamos bien. Eso fue lo que hizo el hombre con Dios. Pero aún peor que eso, siendo que Dios había puesto la ley para acercar al hombre, el hombre creyó que podía cumplir la ley. ¿Y saben qué ocurrió? El hombre en algún momento pensó que la ley había sido instaurada para su bienestar propio, para cumplirla y luego mirarse a sí mismo y decir, puedo, soy mejor que otros, lo alcancé, lo logré. Y dejó de cumplirla por el propósito inicial, que era agradar a su Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Tu hijo o tú y yo
Podemos ser obedientes porque deseamos honrar a la persona que colocó el decreto. O simplemente decidimos obedecer porque yo quiero mostrar que hago lo que es correcto y está bien. O simplemente quiero obedecer para ahorrarme problemas. Son dos cosas completamente diferentes. Pero el hombre llegó a convencerse de que definitivamente podía cumplir con la ley. Ese es el problema del pueblo judío y aún el problema de muchos creyentes. Entonces, ahí está el problema de todo. El hombre convirtió a la ley en una excusa perfecta para jactarse y vanagloriarse de sí mismos. Sin embargo, Pablo le recuerda que la ley fue dada para acercarse o para acercarnos o conducirnos a Cristo, para conducirnos a libertad. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo es que la ley nos acerca a Cristo? ¿De qué manera lo logra? ¿Cuál era el propósito? ¿Cómo así que Dios da más de 600 mandamientos y el único propósito es que el hombre se acerque a Jesús a través de esos mandamientos? Parece que no tiene sentido. Pero saben, cuando estaba muy pequeño, soy el de la mitad de 5 hermanos. Habíamos nacido 3 y el cuarto apenas estaba empezando a dar pasitos. Y un día, mamá descuidó un poco la cocina, tenía un recipiente con agua hirviendo donde iba a preparar la changua. En el Tolima tomamos changua. Y la olla estaba hirviendo y mi hermano menor, que apenas estaba empezando a caminar, tenía hambre. Así que él fue como pudo por las paredes, sosteniéndose por las paredes, no me estoy hablando de Spider-Man, apoyado en las paredes, llegó hasta donde estaba la estufa y echó mano a la olla y se derramó el agua en su cuerpo. Todavía tiene una secuela, tiene un mapa aquí, nosotros decimos que parece Sudamérica. Le quedó algo ahí. Mamá tal vez se percató, o papá se percató, de que estaba suficientemente alto, pero no calculó. ¿Saben qué hacía Dios cuando colocó esa ley, esos mandamientos? Los colocó altos, los colocó tan altos que ningún hombre pudiese llegar a la meta. Los colocó tan altos que cuando el hombre intentara cumplirlos, cuando el hombre intentara empezar a escalar hacia esa meta, se convenciera a sí mismo que era imposible, que no podía. Es más, que si insistía tanto, podía terminar seriamente lastimado, como mi hermanito, tratando de alcanzar algo de lo cual mamá tenía control. Era solamente una cuestión de segundos esperar que ella viniera. Es un grupo de personas subiendo de rodillas un jueves, un viernes santo. Son personas lacerando su propio cuerpo. Y somos nosotros, a veces haciendo triquiñuelas para que Dios nos escuche. Porque si somos más espirituales, porque si hacemos algunas cositas, vamos a ayudarle a Dios. Tal vez eso no esté mal. Lo mal es presumir que tú puedes negociar con Dios haciendo esas cosas. ¿Saben? En ese sentido,
Y por eso Dios colocó tan alto los estándares. Porque la idea era que el hombre se convenciera de que no podía. Aquí hay un principio maravilloso. Dios no revela nuestro pecado a fin de condenarnos. Nunca fue el propósito de Dios. Dios nunca te mostró que eras un pecador para condenarte. Dios se empeña en mostrarte el pecado, en mostrarnos el pecado para mostrarnos la solución. Eso es diferente. Y eso era justo lo que hacía la ley. Si no había ley, entonces no había nada bueno, no había nada malo. La semana pasada hablaba con una persona y me encantó ver en sus ojos la emoción con la que decía: antes de aceptar a Cristo, yo hacía un montón de cosas y no me importaba nada. Pero ahora voy a hacer las mismas cosas y resulta que no puedo. Y le decía: claro, es que antes tú eras tu única autoridad moral. No tenías un referente moral. Pero ahora que conoces a Dios, tienes un código ético, moral diferente. Y entonces cuando vas a hacer lo que hacías, te encuentras con esta otra cara. Eso es gracia. El hecho de que Dios ponga eso tan alto no era más que una muestra de su gracia. Diciéndonos: tú no puedes solo, tú necesitas ayuda. Necesita que alguien lo haga por ti. Pero nosotros somos tan presumidos delante de Dios que los judíos dijeron: no es suficiente. Pueden aceptar a Cristo, pero necesitan circuncidarse, necesitan mutilar el cuerpo, necesitan llevar una señal física que les recuerde que la gracia o que la salvación no dependió solamente de Dios. No, Dios no es suficiente. Ustedes necesitan ayudarle a Dios. Eso era lo que decían los judaizantes. Y cuando el problema ahondaba, sacaban otro argumento. ¿Han escuchado los debates políticos? De los de un lado y los del otro. Y el argumento es tan evidente que de un lado les dicen: ustedes son así. Y los del otro lado ustedes son así. Y ya uno sabe lo que viene de un grupo y lo que viene del otro grupo. Son tan predecibles. Pero ¿saben? Los judaizantes eran tan predecibles. Cuando la cosa se ponía difícil, ellos decían: nosotros somos hijos, somos descendientes de Abraham. Ese era uno de sus argumentos y uno de sus as bajo la manga. Y a Pablo le sacaron esa credencial, pero no fue solamente a Pablo. Con Jesús también lo hicieron. Noten lo que pasó en Juan 8, Juan 8, versículos 31 al 41. Dice el versículo 31 de Juan 8, dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Ahora, estos ya seguían a Jesús. Dice que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas y se circuncidan, serán realmente mis discípulos. ¿Les dijo eso? No. Si son fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos, punto. Y conocerán la verdad, ¿y qué? La verdad los hará libres, la libertad de la que trata Gálatas. Versículo 33, nosotros, ¿qué? Somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? ¿Notan lo que está ocurriendo? ¿Ellos entendían realmente el mensaje de Jesús? ¿La esclavitud de la cual les estaba hablando? No. Ellos no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba enseñando. Ellos no entendían la profundidad de la conversación. Esclavos tan cómodos con el pecado que ni siquiera consideraban que eran esclavos. Mi padre solía decir que no hay más ciego
que el que no quiere ver. Y los judíos estaban empeñados en ese argumento. Ese es el hechizo del pecado. Versículo 34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es ¿qué? Es esclavo del pecado, respondió Jesús. ¿Saben? Esta es una de las razones por las que aun cuando alguien lograra cumplir toda la ley, aún en un caso hipotético, aun cuando alguien lograra cumplir toda la ley, no está seguro de sostenerse en ese nivel. ¿Quién puede dar garantía de que no va a caer en algún momento? Entonces, el versículo 35 dice Pablo, ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no están en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro Padre es Abraham, replicaron. Creo que aquí fue donde se originó la famosa frase, usted no sabe quién soy yo. Nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham. Y no se movían de ahí. El versículo continúa el versículo y dice, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme, a mí que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Aquí viene una respuesta. Si no es por la ley que somos salvos, es por gracia. Pero ¿en qué sentido la ley ya no cuenta? La ley ya no cuenta para salvación. Esa es la gran diferencia. Cuando los evangelistas dicen que Jesús, que después del sacrificio de Jesús, la ley quedó anulada o abolida, no quiere decir que ya no estamos para cumplir mandamientos. Quiere decir que ya tenemos que dejar de pensar y de creer que por la ley vamos a ser salvos. En ese sentido es que la ley queda anulada. Pero todo lo demás funciona de la misma manera. El mensaje de Cristo lo que dice es, dejen de pensar que ustedes se pueden salvar a ustedes mismos, aún cumpliendo toda la ley. Cumplan la ley, pero solo podrán ser salvos por gracia, por medio de la fe. Eso es diferente. Ese es el equilibrio entre la ley y la gracia. Una no quita a la otra. Seguimos con las normas, seguimos con mandamientos, solo que entendemos que no seremos salvos por cumplir los mandamientos, pero podemos agradar a Dios en el cumplimiento de esos mandamientos. Frente al apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3, 2, 6, queda claro esto mismo. Solo quiero que me respondan a esto, dice el apóstol Pablo. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que manda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Señalen eso en sus Biblias, por favor. ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Así fue con Abraham. Le creyó a Dios y eso
se le tomó en cuenta como justicia. Jesús le dice a todos esos judíos, a esos judaizantes que se creían perfectos porque cumplían la ley, ustedes alegan ser hijos de Abraham, pero ¿saben? La conducta y la moral que ustedes tienen, sus acciones, hacen que no parezcan hijos de Abraham. Y luego Pablo les dice lo que bien podría ser el broche del mensaje de Pablo de Gálatas. Pablo les dice, ni siquiera Abraham fue salvo por cumplir la ley. Ustedes están alegando ser hijos y descendientes de Abraham, pero ni siquiera su padre Abraham fue salvo por cumplir la ley. La ley vino aproximadamente 450 años después de Abraham, pero Abraham fue justificado antes de la ley. ¿Por qué? Porque creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es diferente. Ese es el mensaje de Gálatas. La paradoja de todo esto es que Abraham fue salvo por fe y el resultado fueron sus obras y no por cumplir la ley en su totalidad. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Saben qué entendió Abraham? Abraham entendió lo que usted y yo necesitamos entender, que la gracia no se trata de lo que el hombre pueda hacer por Dios. Eso es la ley. La gracia se trata de lo que Dios hizo y hace y hará por el hombre. Eso es diferente. De eso se trata el evangelio que profesamos. Un evangelio de gracia. Un evangelio de libertad que Jesús compró en la cruz. A través de su muerte, a través de su sangre derramada. Y eso es algo que nosotros nunca podremos olvidar. ¿Me acompañan en un momento de oración? Si quieren inclinar sus rostros, les invito a que lo hagan. Hace 8 días, en el tiempo de Creciendo Juntos, yo les pedí a ustedes que, por favor, si podían hacer una lista de las cosas que sentían que Jesús los había liberado. No sé si hicieron la tarea, pero puedes tomar unos segundos ahí donde estás. Y quiero que medites por un momento en esa serie de cosas que hacías o que tal vez haces. Esa serie de cosas que haces simplemente pensando en que vas a tener el favor de Dios. Quiero que pienses en esa serie de cosas que tal vez en algún momento de tu vida te hacían sentir inmerecedor, que te hacen sentir indigno del amor de Dios aplicado a tu vida. Tú conoces esa lista más que nadie. Y Dios la conoce a la perfección. ¿Qué harías si pudieras cambiar esa lista? ¿Crees que podrías cambiarla? ¿Crees que podrías borrar completamente tu pasado de tal manera que no pudieras siquiera recordarlo? Es imposible. Pero tal vez por esos mismos momentos, por esos mismos tiempos, el apóstol Pablo escribe otras cartas. Y en una de esas cartas escribe
porque Dios tomó esa lista que ahora está en tu mente. Y no sé si en sus pies o no sé si en sus manos. Lo cierto es que el apóstol Pablo dice que de la misma manera que su cuerpo fue clavado en la cruz, Él tomó esa lista y la clavó juntamente con Él, para que tú y yo no tuviésemos ese peso. Así que es tu decisión y es la mía, si aún queremos continuar cargando esa pesada carga. Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si Jesús lo llevó en la cruz, ¿por qué nosotros seguimos llevando esa carga? Más bien, abandonémonos a Él y seremos libres. Estaremos más livianos y así podremos agradarle de una manera diferente, no por miedo, no por temor, sino por amor y pasión. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por mostrarme la lista. Gracias por mostrarme que era un pecador, que soy un pecador. Gracias por mostrarme y por recordarme que soy un pecador amado y que soy un pecador libre de la esclavitud del pecado para decidir a qué amo, quiero obedecer. Gracias, Rey, por borrar esa lista de nuestras vidas. Gracias por llevarla contigo. Gracias por recordarnos esta mañana que lo único que podemos hacer y que debemos hacer es abandonarnos a ti, y que de esa manera estaremos llenos, estaremos suficientemente satisfechos en ti, no en normas, no en reglas. Las reglas deberían ser un reflejo de haber experimentado libertad en ti. Yo te ruego, Señor, que nosotros podamos hacerlo y vivir de tal manera que no seamos torpes, que no seamos insensatos y necios, despreciando tu muerte en la cruz, dándole honor a nuestros propios esfuerzos. En el nombre de tu Hijo. Amén.